sueñen en grande. Los sueños sí se cumplen. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, una joven que está dando mucho que hablar en Potosí. Con tan solo 24 años, ha logrado posicionarse como una de las autoridades más destacadas del momento. Hoy conoceremos no solo a la alcaldesa, sino también a la persona que está detrás del cargo. Nos acompaña la abogada y alcaldesa Alejandra Sibila Fuentes. Bienvenida, Ale. Hola Julio, ¿cómo estás? Bueno, es un placer estar a tu lado. ¿Y qué tal, Ale? ¿Estás lista para tomar unos mates y poder conversar? Por supuesto que sí, creo que vamos a salir de lo cotidiano, que siempre son consultas muy hermenéuticas. Al momento que ahora estamos haciendo es más didáctico. Sí, ¿y tomas mate? Sí, mi hermano me ha enseñado. Ah, ya, entonces no te vayas a sorprender, ¿no? Aquí tomamos mate estilo uruguayo, a veces estilo argentino, pero esta vez, según producciones, que es el estilo uruguayo, ¿no? Pero podríamos tomar un estilo potosino. No, pues ahora Potosí ha hecho que muchos uruguayos se sientan como potosinos, así que muchos jóvenes, te comento, que toman mate ahora en Potosí. Sí, se ha normalizado, creo, pero yo soy muy regionalista y voy a insistir. Tomemos un mate potosino. Ya, muy bien, muy bien. Y bienvenida al programa, ¿no? Y queremos demostrar que desde Potosí podemos hacer también este tipo de contenido. Sí, justamente creo yo que los jóvenes están incrustados, bueno, prácticamente todos en general estamos más inmiscuidos hoy en día en las redes sociales, y ya no solamente los jóvenes, sino que esto ha atravesado todo tipo de edades. Entonces, en ese sentido, me parece una buena especie o un buen mecanismo para poder conversar, para poder charlar con los jóvenes, con las personas mayores, hasta podrías decir con los niños, que es muy interesante. Claro que sí, Alejandra, bienvenida y pues comenzamos. Bloque 1. Inicios y vida personal. Alejandra, empecemos desde el principio. ¿Quién es Alejandra Sibila fuera de la política? Bueno, creo yo que soy una persona normal, como todos, particularmente a mí me encanta caminar, soy abogada de profesión y antes de ingresar a la política tenía otros sueños y otros objetivos, podría decir. Sin embargo, me veo en esta situación. Pero son cuestiones también de que lo hago fuera de la política, ¿no? Me gusta enfocarme más en lo que es tener una familia, tener amigos, tener una vida normal y común como las personas, ¿no? Y yo me conecto más con la sociedad caminando. Me encanta caminar, camino por las vías públicas, me gusta ver, sentir, a veces incluso las necesidades, te podría decir, de las personas. Y creo que uno lo visualiza más estando cerca, observando lo que cotidianamente sucede con las personas, con los vecinos, con las vecinas, con las organizaciones, con los sindicatos. Entonces, soy una persona muy observadora. Wow, muy interesante, Ale. Y coméntame, eres de profesión abogada, ¿verdad? Sí, justamente yo estudié Derecho, pero antes de estudiar Derecho yo quería estudiar en la Napol o en la Cosmil. Yo hice el premilitar y bueno, como al inicio, ¿no? A cualquiera no le gusta iniciar. Y Ah, todos queríamos escaparnos, particularmente todas las chicas, porque venían, por el orden jerárquico, venían las tenientes, subtenientes y nos decían, nadie les ha invitado a ustedes, ustedes aquí están voluntariamente, es obligatorio para los varones, pero no para las mujeres, así. Y en ese sentido nosotros, pero como mujeres particularmente creo que éramos alrededor de 27 simplemente.
Entonces, al inicio fue muy complicado, pero después nos fue gustando demasiado. Y te podría decir de las 27 mujeres que éramos, como unas 15 queríamos seguir ese paso de estudiar en la Napol, estudiar en la FATESIPOL o estudiar dentro de la COSMIL. Sin embargo, creo yo que se ha dilucidado ese sueño porque al final todas han tomado sus propios rumbos en distintas carreras, en distintos estudios, pero básicamente eso ha sido, te podría decir, un sueño también que he tenido después de terminar el premilitar, el colegio, y bueno, aquí ahora me ve abogada. Muy interesante. Para toda la población y el público, ¿no? Tomar en cuenta que entonces hiciste el servicio premilitar, muy interesante ahí, ¿no? Y también te formaste como abogada. ¿Dónde te formaste, Ale? Ah, yo me formé en la universidad, en la Universidad Autónoma Tomás Frías. Podría decir de que la mayoría de mis amigos los conocí ahí. Fue una experiencia muy bonita, la verdad, porque los 2 primeros años fueron en pandemia y los 2 últimos años fueron ya intercalados entre clases virtuales, entre clases presenciales. Entonces, cuando yo ingreso a la universidad no conozco a nadie, pero cuando ya estoy en media carrera tampoco conocía a nadie. Entonces, en ese sentido es que empiezo a socializar recién con mis compañeros, los empiezo a conocer. Y bueno, hemos conformado un grupo muy interesante de amigos que actualmente continuamos, seguimos siendo amigos. Y no era solamente de mi curso, no era solamente selectivo, sino era un grupo general que estaban de distintos cursos, de distintos grados. Entonces creo yo que las distintas situaciones también de jóvenes particularmente nos juntó entre todos nuestros compañeros. Y bueno, eso podría contar una anécdota de la Universidad Autónoma Tomás Frías, ¿no? Pero también las experiencias que uno gana o también las enseñanzas que te brinda la propia universidad. Eh, yo parto de que la experiencia se la gana también en la calle o en las instituciones. Es una Wow, segunda universidad, muy porque interesante. dentro de la universidad te enseñan lo que es más teórico y las cosas esenciales, por supuesto, pero uno va adquiriendo una experiencia laboral, como se bien dice, dentro de la institución pública, dentro de una universidad pública callejera, lo podría decir. Wow, muy interesante. Ya pasando a otra pregunta de tu vida personal. ¿Cómo fue tu infancia aquí en Potosí? ¿O dónde fue tu infancia? ¿Qué recuerdos te marcaron a ti? Ah, yo en mi infancia conviví mucho con mi hermano. Mi hermano casi tiene un año de diferencia, tenemos, si no estoy mal. Y bueno, éramos prácticamente los dos. Y recuerdo perfectamente que mi papá y mi mamá trabajaban y en ese sentido mi hermano y yo eran los que hacíamos muchas cosas, muchas actividades, jugábamos entre los dos. En ese momento éramos 3 hermanos, ¿no? Pero mi hermanito, el del medio, era el más mimado por mi papá y por mi mamá, y o sea, por todos en general. Pero mi hermano y yo éramos tipo de que, ah, ya. Pero siempre estábamos juntos los dos. Ah, muy interesante, ¿no? Y esta pregunta quiero que me respondas, ¿no? La venía teniendo hace mucho en mente, ya que eres una joven y quisiera saber, ¿siempre soñaste con ser autoridad o en tu camino pensabas que iba a otro lado? Yo tenía mucha curiosidad de niña, justamente tocando ese punto también. Recuerdo perfectamente cuando existían los desfiles cívicos, uno podía ver, observar ahí adelante que siempre habían personas mayores. Y yo siempre me preguntaba, o sea, ¿qué tanta importancia pueden tener esas personas que están delante de vos? Y no solamente eran para los desfiles cívicos, eran para distintas actividades, por decir, chutillos, la llegada tal vez del presidente y algunos aspectos, ¿no? Entonces yo siempre le preguntaba a mi papá y le decía, ¿por qué ellos están al frente y no nosotros? ¿O por qué no podemos entrar nosotros? Y es en ese sentido que me explica, ¿no? Cómo funcionaba esa situación de las autoridades, quiénes podían estar. O sea, ahora que lo veo es algo más protocolar, podría decir. Pero creo yo que a todos los niños en general se preguntan o se cuestionan, o no sé si era la única rara, pero yo preguntaba, le cuestionaba a mi papá por qué ellos sí adelante y nosotros no. Entonces, de niña sí, siempre pensaba y siempre decía, quisiera ser alguien importante, pero nunca había pensado alguien importante políticamente, Wow. sino también pensaba alguien importante reconocida académicamente.
Entonces, en ese entendido, yo he tenido muchas fases. He tenido la fase de querer ser policía, he tenido la fase de querer ser abogada, he tenido la fase de querer ser bioquímica. O sea, cuando uno es niño, o sea, su imaginación vuela, quiere ser todo, ¿no? Y creo que ha sido la mejor etapa. Y justamente el 12 de abril se conmemora al Día del Niño. Y bueno, yo en mi discurso, y perdón que hablo en primera persona, pero yo en mi discurso decía de que es más fácil la vida siendo uno niño que siendo adulto, porque cuando uno es adulto tiene mayores responsabilidades, tiene mayores problemas, pero cuando eres niño no te preocupas de muchas cosas. Y ahora que ves más allá de todos estos aspectos, ahora entiendes también por qué tus papás tenían tantos problemas, por qué tus papás estaban tan preocupados. Entonces, básicamente, entras en ese zapato, el cual de niño nunca te preguntabas o nunca decías, ¿por qué mi papá está enojado? ¿Por qué mi mamá está enojada? Entonces, de niño eres muy inocente, pero ya de grande o ya de mayor te das cuenta cuáles son verdaderamente las situaciones en las cuales pasaban porque lo estás viviendo en carne propia. Wow. Y muy interesante, ¿no? Hoy día, la verdad, el podcast se está grabando en el Día del Niño. Y yo vi muchas actividades, ¿no? Por el Día del Niño acá en Potosí. Y estabas ahí. ¿Qué te inspiró para realizar todo ese tipo de actividades? ¿Y cómo salió? ¿Financiado por ti o por otro lado? A ver, cuéntame. Bueno, yo quiero aclarar un aspecto muy importante. Cuando uno tiene una capacidad de poder administrar los bienes del Estado, no necesitas despilfarrar dinero y no necesitas utilizar dinero innecesario. En ese sentido, lo que nosotros hoy día, lo que hemos desarrollado para la actividad del Día del Niño, ha sido una planificación que hemos hecho en coordinación del gobierno municipal. El gobierno municipal está compuesto por secretarías, direcciones y jefaturas. Y cada una de estas secretarías, direcciones y jefaturas tienen un compuesto o un organigrama también de distintos funcionarios públicos. Entonces nosotros venimos planeando una agenda semanal. Entiendo perfectamente que solamente vamos a estar un mes, pero en una reunión de gabinete, que son justamente los secretarios, directores y jefes, habíamos coordinado estos aspectos de generar una agenda semanal. Y justo se venía el 12 de abril, el Día del Niño. Entonces, en ese entendido, un lunes preparamos la agenda y decimos, ya, bueno, tenemos este tipo de actividades, esto es, pero nuestra actividad central se tiene que organizar por semana. Y nuestra actividad central, la primera semana que ingresamos al municipio era justamente el 1 de abril, nacimiento de Potosí. Y la segunda semana, el 12 de abril, Día del Niño. Entonces, como momento central, lo empezamos a organizar viendo las debilidades, viendo las fortalezas, las dificultades y todos esos aspectos, ¿no? Utilicé un modo FODA, no sé si alguna vez han escuchado. Entonces, me parece muy interesante este método. Entonces, empezamos a trabajar de esa manera. Y particularmente se agradecen, ¿no?, los profesionales que tiene el gobierno autónomo municipal, pero reitero, todo se basa en una planificación. Lo que hemos desarrollado el día de hoy no ha sido mucho, podría decir, un desgaste de recursos económicos del municipio. ¿Por qué? Porque las direcciones, como por ejemplo la Secretaría de Desarrollo Humano, tiene sus dependientes de distintas direcciones y jefaturas, que las mismas tienen sus capacidades suficientes para poder desarrollar actividades. Voy a colocar un ejemplo. Sin ir lejos, la jefatura de género, esta jefatura está compuesta por la coordinadora del DNA y está compuesta por la coordinadora del SLIM. Y la coordinadora del DNA se encarga justamente de defender a los niños y a los adolescentes. Por eso es Defensoría de Niñez y Adolescente. Entonces ellos han preparado actividades, tenían algunos materiales que ya lo habían utilizado con anterioridad, que justamente lo habían guardado. Entonces hemos desarrollado este tipo de actividades y en general ha sido por parte del gobierno municipal. Reitero, sin hacer un gasto insulso. La tarima ha sido tarima que tenemos todo el equipo justamente en la Secretaría de Cultura, no hemos tenido que pagar. Wow. Después los otros aspectos, entonces ha sido en organización, planificación de toditos los jefes, directores y secretarios. Había un espacio incluso de deporte, a mí me encanta que se motive a los jóvenes al deporte por si acaso. Entonces hay una dependencia también que se llama la jefatura
de deportes. Y también la jefatura de deportes vino con su propio stand, que preparó juegos didácticos para los niños, armó una, un futbito, si no estoy mal, armó después para baloncesto. Entonces eso no tiene mucho que tocar recursos económicos, porque eso sale justamente de la jefatura. Entonces, todas las jefaturas, todas las direcciones y secretarías trabajan. A veces la gente es muy malintencionada y quiere malinformar, pero particularmente yo parto de que tenemos que cuidar los recursos económicos y no hacer gastos innecesarios. Es más, hemos tenido una gran cantidad de juguetes que lo hemos hecho voluntariamente todos los trabajadores para poder distribuir a los niños, pero no lo hemos comprado, no hemos puesto un padrino, como se menciona, sino que ha sido la voluntad de los trabajadores para poder sacar una sonrisa a cada uno de los niños. Entiendo perfectamente, yo siempre tenía el eslogan de decir, no solamente hay que recordarles a los niños el 12 de abril, sino que hay que recordarles todos los días. Pero si te das cuenta, Julio, el 12 de abril es esperado por todos los niños. Como cuando cumples años, tú esperas ese día Sí. para que tu chica, tu mamá, tu papá te feliciten. Particularmente yo espero ese día con ansiedad para ver quién me va a felicitar. Hasta puedo decir, o tal vez va a hablarme mi ex. Pero entonces, uno espera ese día específico y creo yo que los niños esperan el 12 de abril. Entonces, el objetivo central de esta actividad que hemos desarrollado es para hacerlos sentir bien, para hacerlos sentir cómodos, para hacerlos sentir de que ellos son especiales, pero en buen sentido. Son especiales porque los niños merecen ser niños, los niños merecen tener sus derechos y merecen ser tratados como deberían tratarlos en cada uno de los hogares, con educación, con amor, con cariño y demás aspectos que considero que es la base fundamental para que un niño viva feliz, alegre, y eso también va a depender mucho a un futuro qué tipo de persona puede ser. No estoy estigmatizando, pero considero yo de que es la base fundamental también. Pero también hay niños que son luchadores, que hay que empezarlos a Sí. apreciar, a valorar, y también hay que darle los recursos suficientes para que ellos puedan continuar, porque muchos sufren, muchos niños. Hoy tenemos una explotación laboral elevadísima, que me da mucha pena ver cómo niños de 4, 3 años, 5 años son explotados laboralmente por sus propios papás, y los tienes que ver a niños pequeñitos así, ofreciendo dulces, caramelos, y a mí me da mucho miedo, porque les puede pasar algo o puede suceder algo. O sea, son menores chiquitos que no deberían estar en las calles desamparados. Wow, muy interesante, ¿no? Tu forma de organizar esta actividad. Yo creo que muchas personas deben tomar esto, por ejemplo, igual muchas autoridades. La verdad, felicidades, ¿no? Fue interesante esta organización y esperemos, ¿no? Que muchos políticos, muchas autoridades tomen ese ejemplo. No siempre hacer un gasto al Estado, sino organizar y hacer gestión. Y pues pasando ya a una pregunta igual muy interesante, quisiera saber, y la gente también, muchos yo creo que están interesados en saber esta respuesta. ¿Quién fue tu mayor inspiración en tu vida? Yo he tenido 3 inspiraciones muy fuertes en mi vida. Una de ellas es justamente mi papá y mi mamá. Mi papá me ha enseñado a la fuerza la política, la verdad. O sea, ahora le agradezco, ¿no? Por haberme enseñado desde chiquitita. Pero mi papá era muy estricto y a veces les comento así a mis amigos, ¿no? Pero básicamente mi papá con mi hermano y conmigo era muy estricto. En el comedor, o sea, siempre se comía con cubiertos. Sé que puede sonar común, pero que tú tengas 8 añitos, 9 añitos y decir, no, me comes aquí con cubiertos. Entonces mi papá era muy estricto. Y recuerdo perfectamente cuando habían las vacaciones invernales, mi papá nos hacía hacer tareas. O sea, uno quiere jugar, pero mi papá nos decía, no, hoy día me vas a leer esto. No, hoy día me vas a hacer esta multiplicación. Y yo de verdad era tipo, ay, estamos en vacaciones y me hace hacer tareas. O sea, renegaba horrible, te podría decir. Pero aparte de eso, cuando mi familia es una familia muy unida. Para mi papá el almuerzo es sagrado, sagrado, que todos tenemos que estar en el comedor.
Y cuando nosotros estábamos almorzando, estábamos en el comedor, mi papá prendía el noticiero. Y teníamos que ver todos los días noticias, todos los días. Y uno Wow. se aburre, la verdad, se aburre de los problemas. Y peor cuando tienes 8, 9, 10 años, hasta que he cumplido mis 18 años, o sea, te aburres de ver noticias. Yo recuerdo perfectamente que cuando a mi papá le mandaban de viaje, porque él trabaja en una institución pública, cuando le mandaban de viaje, mi hermano y yo, mis hermanos éramos felices porque teníamos la tele libre. Y el almuerzo podíamos ver, no sé, con cualquier tipo de serie, cualquier tipo de película, pero era el único día que teníamos libre para ver, porque después todito el año era noticiero. Wow. Pero en una de esas, o sea, estaba dando el discurso el presidente y mi hermano y yo estábamos jugando, pero mi papá me dice después, ya, quiero que me hagas un resumen de lo que ha dicho el presidente. Y yo me quedé tiesa, porque no había entendido absolutamente nada de lo que había dicho el presidente. Y en ese momento pues, no había chat GTP, no había internet. ¿Cómo iba a ser reprise? Entonces mi papá me dice, llego del trabajo y me entregas el resumen. Y yo me quería morir en ese momento. Porque, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Pero mi papá fue una base fundamental de todo lo que he aprendido. Después ya cuando he cumplido mis 19 años, 20 años, también he tenido un maestro, ¿no? Que es alguien que lo recuerdo con mucho cariño, que ha sido el amigo de mi papá, que ha sido el que me ha formado también políticamente y me ha enseñado muchos aspectos, que es don Oscar Barrios, que, bueno, lastimosamente él ha fallecido, ¿no? Pero sé que desde el donde está, me está observando y está viendo todo lo que estamos haciendo y es por eso que lo que yo hago es prácticamente en base a la memoria de don Oscar Barrios, más conocido como Osito, pero también es para no fallarlos, porque ellos siempre confiaron en mí, mi familia siempre confió en mí, Osito siempre confió en mí, y hay personas, terceras personas también que confían en mí, y creo yo que la confianza uno no debe defraudarlo por mínimas cosas que a veces se maximiza, y la verdad es muy complicado, es muy complejo una institución pública, el manejo de una institución pública. Wow, muy interesante, ¿no? Y sí, la verdad, estás haciendo cosas increíbles y yo creo que honora a esa persona y estás sacando, ¿no? Adelante la ciudad después de tantas decepciones que tuvieron los ciudadanos. Y no, pues, a tus 24 años, ¿qué tan difícil fue asumir una responsabilidad tan grande de alcaldesa? Yo te puedo ser muy sincera, o sea, yo en ese momento o hasta el año pasado fui concejal, sí, pero suplente. O sea, uno podría decir, ay, eres suplente, no tienes mayores oportunidades, digamos. Y básicamente el 2019 cuando se dan perdón, el 2021 cuando se dan las elecciones, yo tenía que ser segunda concejal, pero titular. Entonces hay algunas situaciones que de verdad a veces la política es un asco, entonces me bajan como suplente. Pero yo siempre tenía el criterio de que no importa el lugar o el espacio donde estés, lo importante es que tienes que dar lo mejor de ti y tienes que destacar ese trabajo. Entonces, en ese entendido yo empecé una lucha contra la corrupción. Debo ser muy sincera, cuando yo ingreso como autoridad suplente, no tenía pleno conocimiento de absolutamente nada, ni del manejo de la institución pública. Sí sabía cuáles eran las funciones de un concejal, digamos, pero si tú lo ves, la magnitud del Consejo Municipal y la magnitud del ente ejecutivo es muy compleja, es muy complicada. Y en ese entendido empecé a estudiar, empecé a leer. Y yo tengo dos libros favoritos, que es justamente El arte de la guerra, por Sun Tzu, y también tengo El Príncipe, que es de Nicolás Maquiavelo. Entonces empecé a leer para comprender cómo se maneja el Estado, básicamente, y cómo puedes implementar tácticas y estrategias. Todo lo que hemos venido desarrollando del 2021 a la fecha ha sido tácticas y estrategias, y considero que cada uno de ellos tiene que ir de la mano. Te reitero, o sea,
muchos, incluso mis amigos, se burlaban de mí y me decían, sí, la Alejandra es concejal, pero suplente. Y todos empezaban a reír. Suplente, suplente. Incluso una vez, como anécdota lo cuento, yo tenía una relación y incluso lo tomaban de chiste. Ellos sí me decían, en tu relación ojalá seas la titular y no seas la suplente. Vaya, qué interesante. Entonces, o sea, tomaban como burla mis compañeros. Y yo soy muy sociable. Sí. Yo me reía con ellos. Sí, sí. Pero uno no piensa hasta dónde va a llegar. Pero uno sí puede trabajarlo poco a poco. Y cuando pasan todos estos sucesos, o sea, las personas mayores me dicen, todo el caos que estás generando puede traer consecuencias. Y yo les preguntaba, ¿por qué? Porque estás dejando jurisprudencia. Jurisprudencia quiere decir, en términos jurídicos, así, estás dejando antecedentes que lo pueden utilizar hacia adelante. Pero mi intención no es generar un desorden. Mi intención siempre fue que se dé con transparencia o que se esclarezca todo lo irregular que estaba pasando dentro de la institución pública. Mi papá es una persona, es chofer, es obrero, me siento muy orgullosa de su trabajo, pero tú no puedes jugarte con el trabajo de las personas honradas. Y a mí me molestó mucho eso, porque habían autoridades que básicamente uno si busca trabajo no es pues por juego, sino uno busca trabajo por necesidad. Y que se aprovechen de esa necesidad a mí me orilló a tomar decisiones muy drásticas. Pero también me molestó la situación del desayuno escolar, que justamente no les distribuyeron a los estudiantes y es en ese momento que empiezo a leer, empiezo a informarme. Entonces, yo no soy todóloga, ¿no? Y empiezo a tener reuniones con técnicos, especialistas, entendidos en la materia, que a la fecha los agradezco mucho por explicarme muchas cosas que no entendía. Entonces, empiezo a leer, y ahí me doy cuenta de cuánto de inversión teníamos para el desayuno escolar, pero cuánto estaban robando. Y ahí digo, o sea, prácticamente tú no puedes utilizar los recursos económicos que están designados, no son sector vulnerable, pero si lo ves, básicamente son niños y no podías jugarte con sus recursos económicos. Entonces empiezo a indagar más. Y ese es el primer punto que me orilla a tomar este tipo de decisiones, de poder fiscalizar. Y el segundo punto es que surge mi cabecita y me pregunto, ¿no? A ver, una institución está compuesta, o bueno, el gobierno autónomo municipal está compuesto por el ejecutivo, que es el alcalde, y está compuesto por el legislativo, que son sus concejales. El legislativo lo fiscaliza al ejecutivo. Y yo en mi cabeza me preguntaba, si el legislativo lo fiscaliza al ejecutivo, ¿quién fiscaliza al legislativo? Porque como consejo municipal no es tipo una taza de leche, sí, que hay que hacerlo todo legal. No. Tenemos 7 concejales aprendidos, pero esta aprehensión no es porque sean buenas personas, sino porque son malas personas. Entonces yo me pregunté en ese momento, si esto es así, ¿y a ellos quién, digamos? Y ellos se creían los poderosos. Y empezamos a hacer un trabajo de fiscalización a los concejales. Y de verdad, en su momento decía, ¿dónde me he metido? Porque tenía 11 concejales titulares encima mío. Y yo recluto, ¿no? Así, a todos los suplentes. Vengan todos, vamos a hacer revolución. Les recluto, pero aunque no me crean, nos quedamos 3 concejales suplentes. Uno a uno fue desistiendo, pero aparte de desistir, también me vendieron con los titulares de las ideas que tenía. Entonces, ahí también puse en práctica mi profesión. Y justo estaba todavía en mi carrera, no había egresado, no me había titulado. Entonces, ahí también puse en práctica. Yo tengo una amiga, Lili, si ves esto, gracias por todo. Entonces, Lili me enseñó muchas cosas, porque ella ya estaba a tiempo en la función pública. Pero ahí también vienen otros personajes que me empezaron a ayudar. Y básicamente de eso surgió, de una pequeña cosita que era el desayuno escolar, que me di cuenta que no era tan pequeñito como pensé, sino que era grande.
empezó la fiscalización a otras cosas y de verdad si uno estaría dentro de mi zapato vería, o las cosas que hemos observado, vería cómo se maneja el municipio y cómo se asalta, se roba al municipio, pero de los recursos económicos que nos pertenece por derecho. Son recursos económicos ajenos y uno como autoridad no puede utilizar, decir mío, 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 o yo me lo gasto porque sí, no. Y esa fue mi primera molestia que surgió en mí particularmente porque ¿tienes vehículo? Sí, Si vas por las calles, o sea, hoyo, hoyo, hoyo. sí. Yo vivo por la Hoyos y creo que conmemoramos ese nombre, ¿no? Porque está la Hoyos lleno de hoyos. Haciendo Y las calles horrible en Potosí. entonces uno se pregunta y dice, si Potosí tiene recursos económicos y somos los mayores aportantes a nivel nacional, ¿por qué estamos en el estado que estamos? ¿O por qué vivimos en tanto desorden? Y básicamente las calles deberían ser amplias, no estrechas. Las avenidas deberían ser amplias, no estrechas. En Tarija tienen avenidas de doble vía. En Potosí no podemos tener avenidas de doble vía y el parque automotor crece cada día más. Y es más en Potosí por la actividad económica, ¿no? Y sí, y lo que deberíamos generar son mayores vías públicas de, en todo sentido, de doble incluso, o distintos accesos. Pero también deberíamos generar parqueos. Y tenemos la mala costumbre, aquí está mi trabajo, mi auto tiene que estar a mi lado. Tendríamos que empezar a un poquito organizarnos y ordenarnos. Y créanme, tener parqueos públicos podría ser una salida alternativa Wow. porque generas recursos económicos y a la vez generas orden. Pero tenemos que organizarnos y también tenemos que ser pues muy comprensibles. A veces tenemos un mal criterio. Yo vivo aquí, quiero que al frente esté el centro de salud, quiero que atrás esté el mercado central, quiero que al lado de mi casa haya un parque y al otro lado quiero que haya una plazuela. Tenemos que empezar a descentralizar y no centralizar. Y descentralizar quiere decir empezar a poner en distintos lugares. A mí me gustaría que la alcaldía, que ahora se encuentra en la Plaza Central, se traslade a otro lugar, pero no por molestar, no por incomodar a los vecinos del distrito 6, cuidado, sino que lo que se quiere es que Potosí crezca. Sí. Y si ustedes se han dado cuenta, al poder trasladar la gobernación de la Plaza Central a la Murillo, ha crecido. Existe mayor movimiento. Y lo propio debería pasar con la alcaldía, trasladar a un punto para que en ese lugar exista movimiento. Entonces, básicamente es una planificación que se hace. Y si te das cuenta, todo tiene que ver en torno a generar recursos económicos. No simplemente es despilfarrar o el criterio que tienen algunos, sino hay mecanismos, planificación, organización y lo que te decía hace un momento, táctica y asimismo estrategia. Wow, te escucho y te noto muy preparada, la verdad, ¿no? Y este último tiempo yo vengo, ¿no? Haciendo resalte, ¿no? A la juventud, a resaltar a los potosinos y demostrar que los potosinos sí pueden. Anteriormente en el programa estaba Luis Pavia, y es un potosino que está sacando, representando al departamento a nivel futbolístico y está llegando lejos. Y también veo en automovilismo a los Tarquis, representan a Bolivia. Y ahora te veo a ti, digamos, que estás igual ahí, te veo con ideas claras, con mucho conocimiento. Yo creo que más adelante vas a dar mucho que hablar. Y quisiera, digamos, que te comprometas, ¿no? A demostrar, sigue ese trabajo que estás teniendo, de demostrar que los potosinos y especialmente la gente joven merece una oportunidad. Merece una oportunidad porque están resaltando este departamento. La verdad yo veo hoy por hoy muchos jóvenes, el mismo Roger Sosa, que es electo alcalde de Villazón, también un empresario joven, se animó a llevar el fútbol a la frontera, el sueño, y está trabajando y veo muchos jóvenes trabajando por los sueños. Y yo creo que, ¿qué dirías a ese respecto? Que es una nueva era que está viviendo el departamento de resaltar a los jóvenes y a los potosinos. Hay que generar mayores espacios a los jóvenes. Miren, a mí lo que siempre me ha incomodado y siempre me ha molestado es que han utilizado a los jóvenes como bandera política para poder generarlos en espacios. Ustedes son testigos de que cuando existen las elecciones aparecen
juventudes de tal partido, por no eludir ningún nombre de partidos, ¿no? Sí. Pero generan sus juventudes. Pero ya cuando se ganan las elecciones, ¿quiénes son los secretarios? ¿Quiénes son los directores? ¿Quiénes son los jefes? Son los mismos de siempre, son personas mayores. Entiendo perfectamente que ellos tienen la experiencia suficiente para poder asumir el reto, porque una secretaría no es nada fácil. Pero te podría decir que los jóvenes son los menos corrompidos a comparación de personas adultas. Y con todo el respeto que se merecen todos los profesionales, ¿no? Pero los jóvenes no están pensando en robar, no están pensando en cometer delitos de corrupción. Los jóvenes piensan en mejorar las condiciones y poder trabajar y poder aprender a la vez, porque nadie nace aprendiendo, nadie nace con experiencia laboral como te piden en todos los trabajos. Sí. Te piden experiencia laboral de 4 o 5 años. Sí, tienes que tener experiencia porque lo puedes arruinar, lo puedes tarrear, te entiendo perfectamente, pero la experiencia también básicamente lo ganas dándoles las oportunidades a los jóvenes. O sea, ¿de qué te sirve decirle ya experiencia de 5 años, pero no le has dado la oportunidad de poder ingresar a trabajar? Y mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros intervenimos, hay un cambio dentro de la alcaldía, los puntos más débiles, frágiles y problemáticos dentro de la alcaldía habíamos visto recursos humanos, espectáculos públicos, intendencia, recaudaciones y otras dependencias más. Y decimos, no, tenemos que hacer un cambio total, porque ya no podemos permitir que se jueguen con los recursos económicos. En este momento, Julio también es tu tocayo, que es nuestros recursos humanos. Es jovencito. Y es muy ágil. Corre de aquí a allá, que esto, que el otro. Es muy ágil. Pero también no se deja llevar por manipulaciones o por otras cuestiones externas. Lo primero que él hace y me dice, jefa, me están diciendo esto. Julio, haz las cosas bien. Y él dice, no, te estoy comentando, cuidado que te vengan a decir a vos. Es más, decíamos en su momento, cuidado Julio, que te seduzcan y caigas. Sí. Entonces, si tú generas espacios y les das las oportunidades, ellos te demuestran esa capacidad. Ahora, tenemos una compañera, una amiga, que está en espectáculos públicos. Y básicamente a ella la denuncia, ¿no? Que esto, que el otro, que su mamá trabaja y así. Pero yo lo que valoro de esta nuestra compañera es básicamente que espectáculos públicos en un mes recaudaba 20,000 bolivianos, en un mes. Y con ella, con 5 días, ha recaudado 15,000 bolivianos. Wow. Imagínate, solamente en 5 días. Y si esto lo multiplicas por los 30 días que tiene un mes, vendría a recaudar 60,000 bolivianos. Si el anterior encargado solamente recaudaba 15,000 y ella puede recaudar hasta 60,000, ¿te das cuenta de la diferencia enorme que se está haciendo? A eso me refiero, yo creo que el departamento en sí, ¿no? Tiene que surgir un cambio de generación, porque están demostrando los jóvenes a base de conocimiento, a base de sueños y a base de esfuerzo que pueden sacar adelante este departamento. Yo cada día veo, ¿no? Y resalto a cada potosino, y por eso creamos nosotros este podcast de Entre Campeones y también el podcast Tomando Mate, para resaltar eso. Y queremos que se haga ese cambio, porque se está demostrando que en Potosí hay ese conocimiento que puede sacar al departamento de donde estaba y de donde está. Y se está demostrando contigo. Y veo que tu equipo también, algunas personas son jóvenes. Yo creo que en base al conocimiento de algunas personas mayores podemos dar ese cambio. Y así que, también pasando a otra pregunta, ¿en qué momento tú dijiste, Alejandra, voy a ser alcaldesa? Yo no tenía la intención. Es más, yo salí a la prensa y salí con un discurso así muy radical y decía, nunca me voy a sentar en esa silla maldita, porque esa silla está maldita. Y cuando ingreso al Consejo Municipal, los periodistas vienen y se acercan y me dicen, usted puede ser la próxima alcaldesa. Y yo, jamás, no voy a ser la próxima alcaldesa. ¿Y qué pasó? Porque no es mi intención. Y pasa de que dentro del consejo me empiezan a ofrecer
algunas cuestiones fuera de lugar, fuera de lugar. Y me dicen, Alejandrita, ahí sí era Alejandrita, después a secas cuando no les interesaba mi voto, Alejandra. Pero en su momento, Alejandrita, que apoyanos, que el estito, que el otrito y demás, para tener mi voto dentro del consejo. Y a mí no me gustan esas cosas, ¿no? No me gustan. Y yo ya escuché de pasillos, ¿no? Algunas cosas más que se estaban haciendo. Y yo sabía muy bien de que no iba a existir un cambio radical. Cuando tú eres radical, tienes que ponerlo en práctica. Entonces, al final me enteré de estas cuestiones fuera de lugar, así, de cuestiones de corrupción, y dije, no me gusta que el municipio siga orillándose a estos aspectos. Y empecé a decir, quiero entrar, pero quiero entrar para hacer un cambio. Wow. Así sea un mes. Y creo yo con el equipo que tenemos lo estamos logrando. Sí, la verdad sí, se está viendo muchos cambios. Se está viendo un trabajo interesante, la verdad, que está para hacerle un estudio y un análisis a posteriores. Y dime pues, Alejandra, ¿cuál fue el mayor obstáculo que enfrentaste en tu camino? El mayor obstáculo, los concejales. O sea, siempre me ponían trabas. Sí, ¿no? Siempre, o sea, era como el porquito del grupo. Wow. El peor alumno del grupo. Sin denigrar a nadie, ¿no? Era como, no sé, el rarito del grupo ahí. Mi mayor obstáculo ha sido siempre el Consejo Municipal. Yo pedía ayudas a ayuda a gritos. Pero es que básicamente los mayores no te toman mayor importancia. Y por eso digo, los jóvenes son menos corrompibles que las personas que ya están en esa función pública años y años y años. Wow. Y ser joven, y esta palabra más, ser mujer en la política, ¿sentiste perjuicios grandes o resistencia de otras personas? De decir, ella es joven, no lo va a lograr. Ella es mujer, no lo va a lograr. Ay, te podría decir de que nadie confía ni en la juventud ni en las mujeres. Y como experiencia hemos tenido creo que 3 mujeres dentro del gobierno municipal y lo han arruinado. Y yo escuchaba comentarios de decir que ya, por favor mujeres, dedíquense a la cocina. Para ustedes no es la política. Wow. Y es más, no solamente en el municipio, sino a nivel nacional. A nivel nacional. Pero no es porque las mujeres hacemos quedar mal, sino porque nos hacen ver mal. Y de verdad, yo he tenido que luchar con eso. Y sigo luchando todavía. Wow. De que las mujeres sí podemos. En mi hogar, en mi casa, en mi familia, quien lleva los recursos económicos o el manejo del dinero es mi mamá. Y hace un buen manejo. Mi mamá es administradora, es enfermera, es cocinera, lavandera. Mi mamá es todo, todo. Si una mamá puede sostener un hogar, ¿por qué no poder sostener un municipio? Wow. Básicamente estás hablando de tener a tus hijitos. En tu casa en mi casa somos 5 hijos. Y mi mamá nos atiende 5. Bueno, somos 6 con mi papá, que también parece su hijo de mi mamá. Entonces, mi mamá atiende a 6 hijos. Y nos da todo por igual así. Entonces, yo veo al municipio de la misma manera. Wow. La primera autoridad tiene que ser el papá. Y tiene que distribuir a todos por igual a sus hijitos. Pero es más complicado, ¿no? Porque ves hijitos de todo tamaño, hijitos de todas edades, hijitos de distintos distritos, juntas vecinales, unos con mayores necesidades, otros con menores necesidades, pero todos son tus hijos. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hemos venido desarrollando. Y no es nada fácil. Ahora en la edad, creo yo, de que no depende de la edad. Depende de la madurez que uno puede adquirir. Wow. Porque hay personas mayores, te podría decir de hasta 50 años, y con todo respeto que se merecen, pero muy tontas, muy malas, que dañan a la sociedad. Entonces, y hemos tenido un montón de ese tipo de secretarios que han dañado. Hemos tenido un montón de autoridades que han dañado. Y ahí viene el criterio, ¿no? De que no es la edad, es la madurez que uno puede tener. Y a los 24 estoy demostrando esa madurez. Sí.
Y personas de 50 años, 30 años, 40 años no han podido demostrar esa madurez porque se han dejado llevar por otras cuestiones fuera de lo común y se han dejado orillar a que estas decisiones que se tomaban no eran ni siquiera personal. Las decisiones que yo tomo ahora dentro del gobierno municipal son decisiones mías. Y eso no, yo veo que tienes ese carácter para tomar esas decisiones. Y eso hace falta, ¿no? Hoy día en la juventud. Y también hay que sacar adelante mucho el realce de que las mujeres igual pueden ocupar cargos, pueden llegar lejos. Así, ¿qué le dirías a esas mujeres que están luchando en su día a día? Las mujeres siempre hemos sido el sostén de los hogares. Las mujeres siempre hemos emprendido distintas luchas. Gracias a las mujeres se han reivindicado distintas luchas y se han obtenido distintos derechos. Antes ni siquiera teníamos el derecho al voto. Ahora tenemos un voto universal que ha sido básicamente la lucha de las mismas mujeres. Las coronías de, si no estoy mal, de las madres de Cochabamba, encabezada por mujeres. No sé si estoy utilizando bien el término, pero seguramente luego me van a juzgar. Entonces, básicamente todo ha sido en base a las mujeres. Y de verdad, ¿quién, en qué hogar no hay una mujer luchando? Las mujeres luchan día a día. Miren, ya va a ser creo las 10 de la noche, las 11. Sí, Pero si ustedes se despiertan a las 4 de la mañana, vas a encontrar mujeres de MAP haciendo el servicio de aseo público. Wow. Desde las 4, 3 de la mañana. Y gracias a estas mujeres, el municipio amanece limpio. Y lo propio, en otros aspectos, en otras situaciones. De verdad que las mujeres pueden fortalecer y ayudan mucho. Dentro de mi gabinete, yo no tengo ninguna mujer. Sí tengo una mujer. Y ha sido el único cambio que he hecho, que es mi secretaria general. Wow. Entonces, pero toditos eran hombres, toditos son hombres. Y yo no tengo mayor problema. Tal vez, o cuidado que piensen que es una feminista radical, ¿no? Entonces, considero yo de que tiene que ver básicamente en generar espacio a las mujeres, pero no por obligación, sino por también darles la oportunidad y demostrar de lo que estamos hechas. Existe una ley de la paridad, que esta ley ha incrustado a que tengamos mayor participación política a las mujeres. Y la paridad aquí quiere decir que dentro de una elección se tiene que dar varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer. Pero yo siento más que esto es una obligación que se da dentro de los partidos políticos. Y lo he vivido en las elecciones subnacionales, estas últimas que han pasado. Es como que todos se desesperan por la primera candidatura de que sea hombre. Todos. Por la segunda, que es mujer, a ver, vamos a ver quién es la menos peor. En cambio, de los varones, no, tiene que ser uno visible, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Pero en las mujeres, no. A ver, de repente no sirve. O sea, de repente no sirve. Wow. Entonces, cuando me escogen a mí, también he sido tomada así, de repente no sirve. Pero ha sido muy curioso porque no de repente les he servido, sino de repente les he invertido. Y de verdad que ha sido muy, muy curioso de la manera en la cual hemos pasado de ser suplente a ser alcaldesa del municipio. Y básicamente podría decir de que uno no tiene que dejar de luchar, no tiene que dejar de ser, tiene que resistir, ser perseverante y luchador. ¿Hubo momentos en que pensaste en rendirte, Alejandra? Uy, si les contara cuántas veces me puse a llorar porque uno no puede con el cansancio sola. Luchar con 11 monstruos, créanme que es demasiado difícil, muy, muy difícil. ¿Por qué les digo monstruos? Porque ellos tenían recursos económicos suficientes, tenían padrinos dentro de la fiscalía, dentro de la justicia, que en su momento a mí me arman 3 procesos. Y es más, estos 3 procesos querían darme una sentencia para que yo no tenga una participación ya política, porque cuando uno adquiere una sentencia ya no puede participar políticamente. Entonces,
han armado todo este tipo de situaciones. Y yo me veía muy cansada. Porque como concejal suplente, tal vez muchos puedan decir, ay, percibes recursos económicos. No, los concejales suplentes no percibimos un solo centavo del Estado. Y si tú ingresas a trabajar al municipio, quiere decir una renuncia irrevocable. Pierdes tu título de concejal suplente. Wow. Y los 5 años que yo he estado, bueno, 4 años y casi 5 años ya, o porque un mes nomás estoy como autoridad. Los 4 años me la he visto verde. Yo, un año he sido becaria en la universidad, beca investigación me dieron. Y esa beca investigación agarré, la mayor parte lo invertí en algunos aspectos. Fui al ITA, ahí conocí el ITA, que es el Instituto Técnico de Alimentos, y que hacen un análisis de los productos. Y justamente ese año repartieron mal el desayuno escolar. Entonces agarré el desayuno y me fui al ITA. Y en el ITA, no, pues un producto, hacer el análisis no te cuesta 100 bolivianos. Ojalá hubiera querido que te cueste 100 bolivianos. Hacer el análisis de un producto en seco, no sé cómo lo manejan bioquímicamente, te sale hasta 1000 bolivianos de un solo producto. Wow. Y yo tenía mucho interés en saber qué tenían esos productos. Y dejé 3 productos, miento. Y tenía que depositar 3000 bolivianos. Y yo dije, bueno, quiero saber. Y yo soy muy curiosa, demasiado curiosa. Entonces, por eso dejé los 3 productos y dije, a ver, quiero saber. Y me llegó, y todavía lo tengo guardadito, cuáles eran los problemas. Entonces, por eso, mi persona siempre luchó por el desayuno escolar. Entonces, esas cuestiones me orillaron también. Y básicamente me sentía muy cansada, porque incluso cuando ya fui profesional, la gestión pasada en mayo, tenía una presión social en mi casa. Y de verdad, o sea, cuando ya tienes tu título, tienes que empezar a buscar trabajo. Tienes que empezar a trabajar. Yo, conjuntamente unos amigos, abrimos una oficina. Pero yo ni me aparecía a la oficina. Y pagaba en vano el alquiler. Es más, ni siquiera le debo un alquiler a mi amiga. Perdón, amiga. Y le debo. Pero yo no me aparecía en la oficina, no porque no quiera trabajar, sino porque me llamaban a otras cosas. Y los últimos 5 años, por no decir desde antes, pero los últimos 5 años, la política me ha apasionado rotundamente. Me metía a cursos, me metía a talleres, quería que mis amigos, o quiero que mis amigos aprendan todo lo que he aprendido todo este tiempo. Yo recuerdo perfectamente, hago un paréntesis, cuando tuve mi primera entrevista en la plaza. Salí llorando, porque no sé qué burrera hablé, pero todos los periodistas se reían de mi cara y no manejaba el léxico. Cuando a veces las personas piensan y dicen, critican, ¿no? Por redes, que hable bien pues esa burra, ¿qué está hablando? No se le entiende, que esto, que lo otro. Entonces, pero cuando tú tienes los micrófonos al frente y tienes un montón de periodistas a tu alrededor, tienes que estar concentrado en lo que vas a decir y en lo que no vas a decir. Sí. Pero si te das cuenta, ya, los periodistas a tu alrededor, pero detrás de los periodistas existe movimiento de vehículos, de personas, hasta puede haber personas peleándose detrás de vos. Y uno se distrae, pues, o sea, ya pierdes el sentido o lo que estabas queriendo decir o tratando de decir. Pero en su momento yo me sentía así. Y los periodistas, pero esto, pero el otro. Y yo no fui preparada. Me quedé tiesa, así tipo, Y mi entrevista salió así. Y todos, pues, ya, le daremos palo. Los jóvenes no tienen experiencia. Pero me fui formando y yo, por favor, saquen esta parte. Quiero que, por favor, le agradezco mucho a un periodista que a mí me ayudó profundamente en poder cambiar, en poder hacer este tipo de argumentos, porque me daba espacios, hacíamos una evaluación. Terminaba nuestro programa a las 12 de la noche y hacíamos una evaluación hasta las 2 de la mañana. Y me reñía, estás haciéndolo esto, vale, que esto no tenías que decir, que esto, que lo otro. Pero aprendí a la mala. Y ahora te agradezco mucho, José Luis, verdaderamente. Entonces, él fue el que me enseñó todo esto también. Entonces, básicamente, eso fue todo lo que aprendí de este tiempo. Y a mis amigos les digo, ya salgan a la prensa, hagan esto, hagan lo otro, pero no por ordenar, ¿no?
sino para que ellos también empiecen a prepararse. Sí, ¿no? Creo que está muy importante ahí la parte de la preparación, pero de dar esa oportunidad, ¿no? Tuviste una formación entonces muy interesante, esa persona que te ayudó, que es José Luis, ¿no? Sí. Que le mandamos un cordial saludo y bien, ¿no? A veces hay personas que sí te apoyan, pero hay personas que solo te critican. Y la verdad en este último tiempo yo lo he venido viviendo, que a veces hasta la misma prensa, ¿no? Es enemigo del potosino. En el fútbol resalté que viene un Camba, le dan cobertura, pero hay muchos potosinos que deberían tener esa cobertura. Ejemplo, hoy por hoy en el automovilismo hay grandes competidores como los Tarquis que representan a nivel internacional ya Bolivia y no les dan tanta cobertura. Hay también buenos competidores como Sandoval. Y mira, yo creo que también es un punto crítico, ¿no? Para analizar y decir que entre potosinos nos unamos y hagamos que este departamento crezca. Así como tú lo estás haciendo, ¿no? Dando cobertura y enseñando a los jóvenes, a tus compañeros, a que vayan. Y es momento también de dar ese realce, de poder dar oportunidad a otros jóvenes en todos los aspectos. Así que pasando ya a lo que es gestión y logros, en poco tiempo has logrado destacar bastante, ¿no, Ale? ¿Cuál consideras que hasta el momento fue tu mayor logro? Fiscalizar, encontrar las irregularidades dentro del municipio. Y fue un proceso largo, ¿no? Me dices que pasaste pruebas de laboratorio, te animaste a hacer cosas que pocos lo hubieran dejado ahí. ¿Y qué te inspiró a seguir? Mi papá, mi papá y Osito, Oscar Barrios, me inspiraron a seguir porque uno tiene que ser consecuente, uno no puede dejarlo así, lo que he iniciado. En su momento, yo también era muy inmadura. Me gustaba tocar todo, como un niño chiquito, ¿no? Aquí, 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 aquí. O sea, tocaba todo. Y no dejaba nada inconcluso. Perdón, dejaba todo inconcluso y no concluía. Y ahí me llaman la atención y me dicen, tocas todo, pero no resuelves nada. Y de verdad tocaba todo, pero no resolvía nada. Entonces, esta fue mi motivación. Los sectores vulnerables, de cómo se aprovechaban de ellos. Se aprovechaban de las mujeres, se aprovechaban de los niños, se aprovechaban de las personas con discapacidad, se aprovechaban de los adultos mayores, se aprovechaban de los trabajadores, se aprovechaban de todo mundo. Y a mí me molestaba todos estos aspectos porque la gente venía y viene todavía donde mí llorando, desesperados. Wow. Y tú, o sea, yo tengo un corazón de pollo. Tú básicamente los escuchas, aunque sea la persona más fuerte, cada una persona que tiene su propia anécdota, es muy complicada, es muy dolorosa. Entonces, todo esto me motivó todavía a continuar con el trabajo. Y yo debo resaltar algo muy importante. Mi mamá no me apoyaba. Los primeros años que yo ingresé a la política, de hecho, peleaba demasiado con mi papá. Y le decía, por tu culpa es así, por tu culpa el otro. Y mi papá era tipo, ¿acaso yo le he dicho que sea así? Pero mi mamá me decía, no, yo no te voy a apoyar. A mí no me gusta eso de la política, quiero que te salgas. Quiero que te salgas, quiero que te salgas. Y yo siempre he sido muy terca. Y le decía, no, 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 voy a continuar. Pero mi mamá me decía, tienes que demostrar el trabajo. Y ya los 2 primeros años mi mamá quería sacarme. Pero ya los 2 últimos 3 años, mi mamá era la que, métele, hija. O sea, era la que ya me inspiraba o me decía, me llamaba a mi celular, hijita, están hablando mal de vos en la radio. Llama ahorita. O dame su número de tal periodista, voy a llamar. ¿Cómo van a malinformar así de vos? O se peleaba hasta con sus propias mamás de su escuelita de mi hermano, se peleaba y decía que esto, que el otro. O sea, mi mamá ha sido una de mis mayores guerreras digitales, podría decir. Ya. O la única. Y Ale, ¿cómo manejas el tema de la presión y las críticas? Uy, yo soy muy sensible. Cuando estamos así entre amigos, no me gusta que vean mis videos, porque me pongo nerviosa. Wow. 1, 2, no leo los comentarios delante de ellos. Y simplemente les digo que se reserven los malos comentarios. Pero yo leo los comentarios que la gente hace. Y trato de resolver o trato de ver
qué medidas voy a tomar. O a veces cuando me insultan, o sea, es muy complicado. Ahora básicamente he subido mucho de peso. Y a mí me importa mucho mi físico, me importa mucho. Pero, o sea, te podría decir que este tiempo he estado en un estrés demasiado. Estos 15 días que estoy dentro del gobierno municipal, duermo a veces a las 2 de la mañana y despierto 6 de la mañana. O duermo 4 de la mañana y tengo que estar de pie a las 8 7 de la mañana. Guau. O sea, no me dan los tiempos para poder descansar. Incluso te podría decir que hay personas inescrupulosas, no hagan eso, de que se fijan hasta en el tipo de vestimenta que llevo. Yo no soy muy detallista. No me gusta mucho seleccionar qué cosita me voy a poner hoy o qué cosita voy a llevar, porque particularmente el poco tiempo que tengo para descansar, lo quiero dedicar a descansar y no a dedicarlo a de que, ay, me falta estito, me falta el otrito. Muchos en algunos comentarios me dicen, solamente anda con ese zapato, no tendrá otros zapatos. Para el desfile cívico, yo me puse unos taquitos y yo tengo una lesión en mi tobillo izquierdo. Y créanme que fue un calvario horrible, horrible ir con esos tacos al desfile. Tenía desfile en la mañana y tenía desfile en la noche. En la mañana llegué, pero ya estaba con un dolor o una inflamación de mi tobillo izquierdo. Ya estaba inflamado, me dolía horrible. En la noche traté de caminar, pero ya no podía. Ya no podía, ya no podía. Me salí del inicio del desfile para cambiarme unos zapatos planitos. Y estoy acostumbrada a manejar zapatos planitos. Y particularmente en este momento no me interesa pues ir a una tienda, ir a comprarme qué me voy a vestir el día de hoy. Reitero, lo que más me interesa es trabajar y poder descansar. Porque descansar básicamente significa que al día siguiente vas a estar con las energías bien puestas para poder trabajar. Lo que yo hago comúnmente en la mañana, y mi hermano sabe, y él puede corroborar esto, de que me despierto a las 6 de la mañana, me meto a la ducha y lo primero que encuentre es as. Pero no es porque me quiera ver mal. Entiendo, soy la primera autoridad del municipio, como muchos dicen. Pero particularmente, o sea, no me dan los tiempos. Y tal vez algunos podrían decir, ay, pero despertate más antes, pues. Es que quiero descansar. Creo que es una parte muy importante la que estamos tocando, ¿no? Que mucho la gente se fija en cosas ya que de verdad duele, ¿no? Como potosino a mí me duele porque muchas veces se fija en cosas que no van al caso y en vez de apoyar y resaltar este departamento. Y una vez me colocaba a preguntar, ¿por qué está Potosí así? Y a veces encuentro respuestas tan básicas. Es que la gente detrás de un celular o detrás de una cámara empieza a atacar por cosas ilógicas. Y vemos que también la prensa da lugar a esas cosas en vez de dar lugar al buen trabajo que se hace. Como decía, siempre voy a sacar cara por los potosinos y por la gente joven que están tratando de levantar este departamento, que muchas veces lo han dejado, mira cómo. Y te apuesto que ya más tarde van a haber unas críticas. Ayer había un concierto de Los Carcas. Y yo fui como oso así, con una chalina, súper chalina, bien envuelta con mi chamarra. Es que básicamente yo soy muy, no fría de sentimientos, sino fría así en lo personal. No, Sí. a ver, estoy hablando mal. No fría en los sentimientos, sino yo soy fría así, mi cuerpo es frío. Entonces yo necesito abrigarme para poder estar bien. Y me puse ayer mi chalina y demás y ya están pues indicando que cómo se va a vestir así, que cómo va a ir así. Pero en su momento uno no piensa pues, o particularmente yo no pienso si tengo que salir bien en la foto, sino yo pienso en cómo voy a trabajar o qué voy a hacer hoy día. Y es más, como municipio habíamos pensado en dar un reconocimiento a los Carcas, muchas gracias por venir, pero un reconocimiento por lo que han hecho, por lo que han contribuido y por lo que siguen haciendo, porque son inspiración a nivel mundial, te podría decir, ha atravesado fronteras los Carcas y ha puesto en el mapa, ha visibilizado a Bolivia. El Tinku, tiene buenas canciones de Tinku. Y sí,
Entonces, lo que nosotros hemos hecho básicamente es darles un reconocimiento a nombre de Potosí, no a nombre de Alejandra Sibila, sino a nombre de Potosí, para que nos recuerden a los potosinos. Y yo creo que esa parte hizo falta y hace falta en el departamento hacer esos reconocimientos. Y por eso mucha gente dice, ¿no? O muchos artistas dicen, vamos a ir a Potosí y muchas veces lo piensan. No solo porque aquí es frío, sino lo piensan porque las autoridades y muchas personas no le dan la importancia como debería ser. Y por lo personal felicitarte, ¿no? Que se ha hecho un reconocimiento a los Carcas, porque también llevaron con canciones como Imitai, que resalta el Tinku y así, en alto el departamento de Potosí, pero muchas veces no se lo da el reconocimiento. Incluso hay muchas personas que por eso lo piensan antes de venir aquí y deberíamos dar esa acogida humana y antes de pensar, ¿no? Esas críticas que se van a venir hacia ti, yo digo, ¿qué importa esas críticas? Porque lo central era hacer un reconocimiento para que ellos puedan venir. Y eso, digamos, tiene que ser un antecedente para que muchas personas abramos las puertas a que puedan venir grandes jugadores, no solo en el tema del fútbol, sino del básquet. Y Potosí está pasando una de las mejores épocas y tenemos que abrir las puertas y resaltar esas actividades. Julio, no sé si recuerdas en uno de los himnos que tenemos, dice, y tu riqueza sin par Potosí. Yo la tengo bien incrustada porque verdaderamente somos ricos, pero no simplemente hablo de la riqueza minera que tenemos, sino hablo de la riqueza cultural, de la riqueza en deporte, de la riqueza gastronómica, de la riqueza costumbrista que tenemos. Tenemos un montón de riquezas que no se basa solamente a lo material, sino también a la humanidad. Tenemos nuestra gran festividad de Chutillos. Entonces, en base a todos estos aspectos, de verdad, deberíamos profundizar y trabajar para visibilizar todos estos aspectos. Como tú lo decías, un reconocimiento para estos competidores o corredores que prácticamente es un deporte. Y en Potosí se podría hacer un circuito sin problema alguno, y me refiero a nivel departamental, no solamente a nivel municipal, un circuito para que puedan tener participación y puedan llegar desde el exterior, como también pueden ser del interior, todos los que participen. Y podríamos tener grandes competidores que podríamos generar incluso una carrera a nivel internacional. Hemos sido un epicentro en el Dakar por la arquitectura o por el tipo de suelo que tenemos o de distintos aspectos. Si hemos tenido la capacidad de que el Dakar pase, no sé si estoy mal, 2 o 3 años, Sí. ¿por qué no tener la capacidad de generar nuestra propia competencia a nivel nacional? Sí, ¿no? Yo creo que sí, es Potosí, digamos, rico en todo, como tú mencionas, en lo cultural. Tenemos, yo veo de afuera que se envidian de Potosí, porque no solo es rico en el mineral, sino como dicen, en lo cultural. Y tenemos un atractivo turístico a nivel mundial muy grande, que es el Salar de Uyuni. Y yo digo, ¿por qué no se quedan más tiempo a conocer Potosí? ¿Cuál crees que sea el problema? El problema creo que es justamente el tipo de autoridades que nos ha tocado estos últimos 5 años. Pero si vamos y retrocedemos a 20 años, los últimos 20 años, el problema también es que ha sido que no se ha dado la prioridad con la cual se debería tratar a Potosí. Básicamente Potosí ha dado mucho, no solamente por Bolivia entera, sino a nivel internacional. Pero Potosí ha recibido poco. Y en vez de estar peleándonos entre potosinos, deberíamos estar peleando hacia afuera para que exigir lo que por derecho nos corresponde. Y lo que por derecho nos corresponde es mejorar las condiciones de vivencia de toda la sociedad en su conjunto, de los potosinos y de las potosinas. Recuerdo perfectamente que en su momento el eslogan que nosotros manejábamos
es ciudad humana. Pero esto no lo copiamos de la autoridad electa que ahora es no en La Paz, sino esto lo vimos con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. A mí me encanta investigar mucho de los presidentes de distintos países, como Rafael Correa, Gustavo Petro. Pero bueno, yo vi cómo implementó políticas públicas y manejaba un eslogan de ciudad humana. Y yo me preguntaba, ¿por qué ciudad humana? Y ahí encuentro las respuestas, porque uno como humano siente, vive, tiene sentimientos. Y una ciudad tiene que empezar a sentir por sus ciudadanos. Y empezar a sentir por sus ciudadanos tiene que ver mucho con el desarrollo humano. Pensar en educación, pensar en salud, pensar en las mujeres, pensar en los niños, en los hombres, pensar en su conjunto en general y tratarlos de mejor manera. Es más, a las personas con discapacidad, no porque sean personas con discapacidad, sino porque las personas con discapacidad merecen un trato mejor por parte del Estado y por parte del municipio. Dime tú, ¿qué obra está adecuada para las personas con discapacidad? Mínimamente deberían tener rampas, mínimamente. ¿Qué micro es adaptable para las personas con discapacidad? No hay. Ninguno de los microbuses. Ahora las personas con discapacidad mayormente, ¿qué utilizan? Taxi. ¿Y el taxi cuánto te cobra? Hasta 15, 20 bolivianos. Entonces, por eso tenemos que empezar a pensar en una ciudad humana, porque tiene que empezar a sentir en su conjunto por todos los ciudadanos y por todas las generaciones, pues, para, como decíamos, para todos en general y para nadie en específico. Muy interesante lo que tocas, ¿no? De una parte a estas se ha perdido el lado humano y bueno, ¿no? Creo que hay que resaltar y recuperarlo, porque si Potosí coloca un poco más del lado humano, va a resaltar. Tenemos muchas cosas en las cuales estamos resaltando y no hay que olvidarse, como tú mencionas, del lado humano. Y la verdad, gracias por mencionarlo, porque nos hace recordar que estamos perdiendo una esencia que los potosinos deben demostrarlo. Si bien hace frío acá, hace frío, es una ciudad fría, pero hay que demostrar con el calor humano que es bonito. Pero esa característica del frío es muy potosina. Sí. Y en la plaza, si tú vas, ves a jovencitos así, 7 de la noche, 6 de la noche, perdón, 7 de la noche, así con poleritas. Y la señora le pregunta, hijito, ¿no tienes frío? No. Y cuando viene uno de Santa Cruz, de Sucre, de Beni, de Pando, hasta de Tarija, viene así como temblando. Y nosotros tenemos la costumbre de hasta comer talla en pleno invierno. Sí, ¿no? Hasta los helados de canela, alguna tradición. Yo veo que en pleno invierno se está consumiendo, ¿no? Es que es costumbre. Es costumbre, es tradición del Potosí. O sea, pero básicamente vas a estar mal, pero te vas a comer un helado. Va a hacer mucho frío, igual te vas a comer un helado. Entonces, particularmente, es que eso es potosino. Eso es potosino y creo que lo llevamos muy adentro. Yo lo llevo muy adentro. Y hay que sentirse orgullosos de eso. Y hay que demostrarlo, ¿no? Que hay que sentirse orgullosos de eso. Somos hijos del Gran Potosí. Tenemos hasta nuestra propia cerveza, que es la potosina. Tenemos, no estoy haciendo publicidad para la potosina, ojo, cuidado. Entonces, pero tenemos inmensa riqueza. Tenemos empresarios privados que deberían invertir en Potosí y no llevar su inversión a otros departamentos. A eso me voy yo, este último, ¿no? Veía, buscaba la respuesta. ¿Por qué el empresario potosino no invierte en Potosí? Y me voy a Villazón, ¿no? Tengo ahí un amigo que es una persona que está resaltando igual, ¿no? Que es de Villazón. Y yo decía, ¿por qué no invierten? Es que ves a la persona, al potosino que está invirtiendo, y muchos le tratan de dar palo, como a ti. Das una alcaldesa joven, una persona que está creciendo en la política, y te tratan de dar palo. Y yo vi que a los empresarios igual,
no sé si es por envidia o por algunas cosas, les tratan de dar palo. Entonces yo voy al mensaje que como potosinos nos trataremos de dar condiciones y apoyar. Está surgiendo un empresario decirle, ven, te vamos a dar aquí vías libres para que puedas invertir. Y también porque ya estaba viendo ahí por eso una persona muy joven igual que está tratando de sacar adelante el deporte. Igual trataron de una manera u otra manera darle palo. Y aquí vemos que en Potosí el principal aspecto es que, como a ti, tratan de bajonear. Yo creo que eso se debe terminar y dar y decir que los potosinos pueden y pueden invertir en su tierra sin ningún miramiento y así. Sí, básicamente yo conozco a un empresario, un buen empresario, que está invirtiendo en Santa Cruz, pero es potosino. Y él me dice, yo amo Potosí, yo quiero Potosí, Potosí me ha dado tanto, pero Potosí no es el problema, sino son algunas personas, no todos en general. Sí, exacto. Los potosinos somos humildes, somos cariñosos, somos educados, pero por algunas malas personas generalizan que los potosinos somos malos, pero no somos nada malos. Entonces, ¿por qué se lo está llevando él a Santa Cruz hasta sus inversiones? Porque en Potosí no lo dejan trabajar y él necesita invertir. Sí, exacto. Y si tú te das cuenta, la mayoría de los empresarios se lo llevan a otros departamentos porque en Potosí no lo dejan invertir. Sin ir lejos, dentro del centro de la ciudad, se quería invertir en un megamall, justamente para que puedan tener mayores ingresos y pueda la gente del exterior, los turistas, puedan visitar, podríamos exhibir, no sé, tantas cosas se pueden hacer. Pero la ley 055, que es justamente de patrimonio, no te permite. No estoy en contra del patrimonio y entiendo perfectamente que tenemos mucha arquitectura que tiene que ser valorada porque tiene un montón de años. Pero si pasas por el centro de la ciudad, las paredes están cayendo, Sí, los techos están deshechos, están enmayados, están con calaminas y particularmente eso no te da un buen aspecto para la ciudad. ¿Y qué me dijo este empresario justamente que él quería invertir en este megamall? Se fue a invertir a Santa Cruz. Me dijo, es que no puedo perder y no puedo guardármelo el dinero debajo del colchón. Tengo que invertir. Y básicamente eso fue, que perdimos un proyecto, un gran proyecto. Y la mayoría de los empresarios toman esta decisión, aunque les duela, porque piensan en Potosí, porque es que Potosí no les da mayores oportunidades. bueno, Alejandra, de cariño se puede decir Ale, ¿no? Claro. Estamos entre amigos. O también Alecita. ¿Qué tal un mensaje para producción? Yo me voy a quejar porque no me han servido un solo mate. Y se llama, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama el programa? Tomando mate. Era parte del programa, un programa es tomando mate, pero este podcast, no sé dónde lo vamos a llevar, pero es una parte muy interesante. Yo creo que va a ir a Entre Campeones, porque para mí eres una campeona en la vida. Y yo creo que lo vamos a llevar a Entre Campeones, donde están grandes deportistas y donde están resaltando muchas personas. Así que yo creo que producción ya está frío ya. Es que Potosí, eso es lo malo a veces, ¿no? Que el frío nos ataca y nos ataca el mate. Bueno, y qué te decía, Ale, ya pasando a una parte más bonita del episodio, del programa en sí, pasando a una parte ya inspiradora, quiero que nos cuentes en este bloque final, ¿cuál es el sueño más grande de Alejandra Sibina? Mi sueño más grande es tener una vida tranquila, porque ahora vivo en una vida llena de problemas. Mi sueño siempre ha sido poder tener una casita, así, poder tener una familia y tener un huertito de tomates. Mis amigos se ríen mucho de eso, ¿Por qué? porque dicen, ¿cómo quieres tener tu huerto de tomates? Pero sí, de verdad, no sé qué obsesión tengo, pero quiero tener mi huerto de tomates para que pueda venderlos
y puedan hacer pizza con mis tomates. Wow, muy interesante. Allá en la Todo. frontera, te comento que en Villazón hay mucha pizza, entonces nos vas a vender tomates a nosotros. Claro que sí, porque ese es mi objetivo. Es Ay, que, mira, yo tengo una profesión, me gusta la política, me apasiona la política, pero considero de que la política es un escenario en la cual no se deben eternizar algunos políticos. sí, no, yo creo que se debe demostrar en un tiempo límite, ¿no? Lo que puedes hacer por algo, pero yo creo que la política no se debe alargar los periodos. Sí, mira, a mí me inhabilitaron estas últimas elecciones subnacionales. Desconozco cuáles hayan sido los motivos, desconozco si ha sido un error mío por parte del delegado del partido o por parte del Tribunal Electoral Departamental. La verdad desconozco. Pero estos 5 años que tendrían que haber venido con una gestión del nuevo gobierno municipal, tendría que haber estado dentro del Consejo Municipal y cualquiera diría, pero Alejandra, seguramente vas a hacer problemas porque vos eres la muchachita del problema, ¿sí? Que eres muy problemática, así como me dicen algunas personas. Pero no, o sea, básicamente yo estoy muy tranquila. Me inhabilitaron y es, bueno, por algo pasan las cosas. También merezco un descanso. No quiere decir que me voy a retirar de la política, pero sí quiere decir que voy a ver desde otro tipo de escenario la política como control social y ya no como fiscalizadora dentro del Consejo Municipal, sino como control social. Y Y, también tenemos un aporte que podemos hacer al ente ejecutivo, al nuevo gobierno, al nuevo alcalde. Entonces, mi sueño ahorita tal vez, no mi sueño, sino tal vez uno de mis objetivos también podría ser, quizá, si terminamos bien las cosas, porque queremos trabajar por el desarrollo de Potosí, queremos inversión económica en Potosí, que nos escuchen todos los empresarios, queremos que se invierta en Potosí. De repente mi objetivo puede ser postular las siguientes elecciones. o sea, dentro de 5 años te ves postulando a las elecciones. Es que lo que he aprendido de la política, hablar en términos políticos, 5 años parecen 5 meses, Wow. porque no te da el tiempo. Entonces creo yo que los 5 años se van a pasar volando, así. O sea, ¿te gustaría seguir en política? Sí, pero me gustaría ser ya ahora titular, ya no suplente. Allá. Entonces, tal vez de repente también poder candidatear para la alcaldía y demostrar una capacidad, un trabajo por 5 años y no solamente por un mes. Porque en este mes no estoy durmiendo absolutamente nada porque yo entiendo, el tiempo es corto, muy corto. Es casi nada. En cambio, si estás tú 5 años, lo que te puedes explayar, lo que puedes hacer, las actividades que puedes desarrollar. Uno de los secretarios del municipio me decía, Alejandra, vos duermes poquito. Es que yo, me reclaman, los trabajadores me reclaman y me dicen, jefa, usted nos está redoblando los turnos, nos hace trabajar sábado, domingo. Y les digo, o sea, a veces cuando trabajamos duro, yo les digo, ya, tómate tu descanso mañana, porque me has acompañado y demás. Ayer hemos estado, o básicamente ayer sábado, que era el concierto de los Carcas, hemos estado hasta hoy domingo 4 de la mañana haciendo el trabajo. Y yo ya tenía que estar de pie a las 9. ¿Y ahora sigues? Sigo, son las 11 de la noche, Sí. ojo. Entonces, y mañana tengo que hacer actividad también y voy a estar de pie ya a 6 de la mañana. Entonces yo quisiera tener una doble para que se encargue de mi trabajo, pero no es, a veces no me gusta dejar a segundas personas el trabajo que tengo que hacerlo yo. Entonces, en ese sentido, trato de que las personas descansen, ¿no? Decir, ya, tú me has ayudado todo el día, mañana tómate un poco de descanso, así. Cuidado que piensen también que no les estoy haciendo trabajar, pero tampoco hay que explotarlos laboralmente. Alejandra, pasando a otra pregunta, ¿qué legado quieres dejar a Potosí? El legado que uno puede dejar es el trabajo que uno puede hacer, el aporte que uno puede hacer a Potosí. Wow. Somos noticia a nivel nacional. Sí, Ayer veía a unas chicas de Sucre y me pedían más fotos a mí que a los Carcas. Y yo me reía y decía, o sea, ¿por qué? O sea, tan famosa soy. no, es que yo veo ahora, ¿no? Y esto se ha hecho tendencia a nivel nacional, que una joven, dice ahí, resalte, una joven de 24 años con resalte, siendo mujer, está
demostrando un carácter muy, muy importante. Y yo la verdad te felicito, ¿no? Que estés demostrando, una vez más, mencionar esto, que el potosino sí puede, y estés demostrando que una mujer sí puede también. Y pasando a esta parte que más me gusta de los episodios del podcast, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren lograr grandes cosas, pero tienen miedo? Primero, sueñen en grande. Los sueños sí se cumplen. Pero si sueñas en grande, también tienen que estar los objetivos claros. ¿Qué quieres ser y qué quieres hacer? Lo principal es para mí, los miedos solamente son mentales. A veces, o casi siempre, puedes vencer tus propios miedos, pero siempre y cuando tengas el valor. Lo que yo siempre voy a resaltar es de que en la vida uno tiene que persistir, resistir y luchar. En ese entendido, creo yo de que estos tres cositas que les digo pueden ser la base fundamental del logro que tú puedes tener. Particularmente el persistir, resistir y luchar me ha llevado al punto en el cual estoy. Y todavía estoy resistiendo, estoy persistiendo y estoy luchando, porque no es nada fácil llevar en tus hombros un municipio que se ha destruido. Claro, no voy a hacer grandes cosas. Tal vez lo estoy minimizando porque lo único que estamos haciendo prácticamente es poner orden en el desorden que hemos vivido o que estamos viviendo. Tú no puedes normalizar la corrupción, tú no puedes normalizar las irregularidades, tú no puedes normalizar todo lo que se ha hecho mal. Tú tienes que mejorar todos esos aspectos. Y lo que estamos tratando es justamente hacer eso. Wow. Mejorar y cambiar, porque no puedes normalizar todos estos aspectos negativos que te orillan al perjuicio de la sociedad en su conjunto. Todos estamos perjudicados en este momento. Tú con tu vehículo te ves perjudicado al encontrar hoyos en las calles. Yo como ciudadana me veo perjudicada al no tener condiciones dentro de las calles, dentro de los mercados. Me perjudico. Los niños se ven perjudicados porque hasta la fecha no les entregan el desayuno escolar. Los jóvenes se ven perjudicados porque no les dan mayores oportunidades. Hay que resaltar, yo soy hincha del Nacional Potosí. No les dan mayores oportunidades o mayores espacios para poder generar. Entonces, si te das cuenta, todo es un problema, todo es un problema. Pero tienes que empezar a proporcionar y darles el apoyo, darles las oportunidades, pero esto va de la mano de empezar a resistir, persistir y luchar. Uno tiene que luchar por sus sueños, tiene que resistir para que no te ganen tus miedos y tiene que persistir porque la paciencia es la base fundamental de los objetivos y de los sueños que uno puede tener. No se desesperen, todo es a su tiempo, todo llega. Y si tú lo objetivizas, puede llegar en el momento menos inesperado, pero siempre en base a la paciencia. Muy bonito mensaje, la verdad. Un mensaje que esperemos que llegue a la mayor cantidad de jóvenes que están soñando, que luchan día a día y que no tengan miedo y que se puede. Y finalmente quiero que te dirijas a tu Potosí, a nuestro Potosí, a esa vía imperial que tanto queremos, que te dirijas con tus palabras a todo Potosí. El trabajo que venimos desempeñando no es un trabajo por interés personal, es por un interés colectivo que piensa en que podemos cambiar y podemos convertirnos en una ciudad humana, en esta ciudad humana que pueda sentir por cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a invertir dentro de Potosí. Tenemos que proyectar Potosí no para 5 años, tenemos que proyectar Potosí para 50 años, porque reitero, 5 años pueden convertirse en 5 meses. Lo que nosotros podemos hacer
podemos aportar por Potosí y para Potosí, son grandes cosas. Pero dennos la oportunidad de poder aportar. No simplemente digo a los jóvenes, sino a las personas mayores, porque uno va con otro. La juventud y la experiencia y la juventud. En base a ese sentido, tenemos que hacer un trabajo compartido con todos en general, para que Potosí se convierta en lo que siempre hemos soñado, una ínclita vía imperial en la cual cada uno de nosotros tenga condiciones de vivencia, tenga condiciones de poder manejar un municipio verdaderamente y un departamento que ha dado tanta riqueza que hoy también se merece de esa riqueza que ha aportado a nivel mundial, y no solamente hablo a nivel nacional, sino a nivel mundial. La historia indica claramente que se debe mucho a Potosí y nos deben mucho a Potosí. En base a todos estos aspectos, construyamos y ya nos destruyamos Potosí, porque la base fundamental somos los potosinos y las potosinas para ver un futuro y unas condiciones mejores para que cada uno de nuestros pequeños, hoy el 12 de abril, tenga las mejores condiciones de poder tener un municipio, un departamento adecuado en base a todo lo que hemos venido y, en resumen, a una ciudad humana. Wow, muchas gracias, Alejandra, doctora, alcaldesa, abogada. Hoy no solo conocimos sino una autoridad, sino una joven mujer con sueños, convicción y ganas de seguir trabajando por su ciudad y en sí por su departamento. Muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos, para despedirnos. La verdad, infinitamente darte las gracias por darte tu espacio, darnos un espacio, ¿no?, a nosotros. Mira la hora que estamos grabando este podcast y nada, desearte lo mejor y que sigas sacando adelante a esa juventud que está con sueños, con hambre de éxito, dejando a un lado sus miedos y queriendo demostrar que el potosino, especialmente ese joven, sí puede. No, la agradecida soy yo contigo, Julio, y verdaderamente lo que tú dices, tienes toda la razón. Hay que empezar a ver para adelante, ya no podemos ver para atrás. De lamentos no vamos a vivir, pero sí tenemos que empezar a construir. Y te agradezco mucho por la invitación, pero me voy a quejar con producción porque no me han dado mi matecito, reitero. Ya sabes, producción es encargada, hasta un saludo cordial, ¿no?, a Marcelo Calle y también al nuevo que está sumando, Dayman. Y no, muchas gracias más bien a ti, y estamos cerrando ya este episodio, invitándoles a toda la gente a que puedan verlo, suscribirse a nuestras redes sociales. Continuaremos haciendo este resalte a la juventud y no solo sino a los deportistas. Mira, tenemos una futura persona que está desarrollando en el tema de la política y así poder sacar a este departamento adelante y hacer ese cambio de generación en base a conocimiento y preparación, lo que veo en ti, mucho conocimiento y mucha preparación, sacar adelante a nuestro querido departamento. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, hasta la próxima.